Rápidamente voy a rogar, con todo respeto, se pongan de pie para que leamos en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 1 al 14. Vamos a leer en esta noche la palabra santa del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 14. Leemos la santa, bendita y gloriosa palabra del Señor y dice así: y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay, y viene pronto. Dios bendiga su palabra. Oremos. Amantísimo mi Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Su palabra, Señor, no regresa a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre santo que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. El tema de los 2 testigos, sin ninguna duda, es un tema, uno de los temas del Apocalipsis, precioso, extraordinario y que siempre ha llamado la atención de la iglesia. En este momento, Israel es una nación que está en este momento inconversa, pero que su corazón va a ser recogido de nuevo en el periodo de la gran tribulación. En este momento la iglesia es la que tiene la misión desde hace 2000 años de llevar el evangelio a todas las naciones, de predicar a toda criatura el evangelio, como dijo el Señor: y por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que este evangelio ahora está siendo llevado por la iglesia. Pero en este momento entonces la iglesia tiene este candelabro, tiene esta misión. Pero en el momento que la gracia termine, el candelabro vuelve de nuevo
al pueblo original de hace 2000 años. Con el pueblo en el cual Dios va a hacer morder el polvo de la humillación a dos bestias, al anticristo y al falso profeta. Con un pueblo chiquitito, lo hablábamos anoche, un pueblo pequeño, un pueblo que está rodeado de 124 millones de enemigos y que ellos solamente son 6 millones. Uno dice, ¿cómo es posible que puedan sobrevivir 6 millones en medio de 124 millones? Si alguien todavía duda de que Dios está con Israel a pesar de que Israel está alejado del Señor, si alguien duda, entonces mire la historia, cómo Dios ha guardado esta nación en los últimos 63 años en medio de 124 naciones. Y ahí, en medio de este pueblo de Israel, Dios vuelve su trato total y absolutamente con él en ese periodo crudo de la gran tribulación, para cumplir la profecía del apóstol San Pablo, cuando dice que al final todo Israel será salvo y será recogido de nuevo, y mirarán, dice, al que traspasaron, y llorarán y lamentarán. Qué lindo va a ser ese momento extraordinario, cuando esta nación, este pueblo judío, caiga de rodillas y levante la mano al Rey de Reyes, Señor de los señores. Precioso, y eso va a ser lindo tanto para Israel como para el Señor Jesús. Pero hablemos y comencemos con la historia de los dos testigos en este momento. Aquí comienza diciendo: entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Sin lugar a duda, aquí, como dijimos, el trato es totalmente con Israel. Así que tiene que ser en un periodo extraordinario, en el momento de la historia de la semana 70 de Daniel. Hoy en día eso demuestra que conforme más nos acercamos a la venida de Cristo, las naciones van a ir sintiendo un espíritu más antisemita, un espíritu más anti-israelí. Eso sin lugar a duda lo estamos notando en estos momentos, y anoche hablábamos de eso. El espíritu antisemita ha crecido con toda su potencia y con toda su fuerza, sobre todo en este año. Múltiples de naciones en este momento están alineándose en una alineación casi total, que podría suceder en la tercera semana de septiembre, cuando va a ser la gran asamblea general de las Naciones Unidas, y donde se cree que se va a romper los récords de más asistencia de mandatarios del planeta Tierra, porque ningún mandatario gentil se quiere perder el acontecimiento entre ellos que le van a llamar histórico para el supuesto nombramiento o el posible nombramiento de la nación, como hablábamos anoche, Palestina. Ahí todas las naciones quedarán posiblemente para cumplir la profecía de Zacarías, donde todas las naciones se alinearán para levantarse contra el pueblo de Israel. En este momento, ante todo este espíritu de antisemitismo que hemos venido viendo, lo hemos venido viendo con enorme preocupación en nuestra querida América Latina. América Latina ha sido considerada por historia de ser los países más amigos del pueblo judío. Así, el martes antepasado tuve en mi programa actual al señor embajador David Cohen. David Cohen fue embajador por 4 años recientemente en el país de Chile. Vino con una misión especial, es un diplomático de alto rango y tal vez uno de los diplomáticos muy altos en Israel. Aquí en esta tarima, él estuvo presente en el 2009 junto con su servidor. El embajador David Cohen, estábamos hablando en este momento de esta situación que se está dando, de este espíritu antisemita que se está dando en América Latina, y con tristeza recordábamos junto al embajador de Israel, David Cohen, recordábamos cómo Israel es el único país en todo el Medio Oriente que hace una celebración especial el 12 de octubre, que es el descubrimiento de América. Israel hace ese día un homenaje también, porque Israel dice que el pueblo de América Latina
tiene una cercanía muy especial con el pueblo judío, y Israel no puede olvidar eso y considera a los países de América Latina como sus mejores amigos. Pero tristemente, en los últimos meses estamos viendo que muchos países de América Latina, o en los últimos años, le están dando la espalda a nuestro pueblo de Israel. En especial, el siguiente personaje que a continuación se les voy a poner. Por favor, si puede apagar un segundo las luces. Veamos a continuación. Israel nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Nunca en la historia de América Latina, nunca. Pueden encender las luces de nuevo. Nunca en la historia de América Latina habíamos escuchado a un presidente latinoamericano hacer semejante y horripilante declaración. Y con todo respeto, si bien es cierto, por casi 50 años Fidel Castro no ha mantenido relaciones diplomáticas con Israel, con todo y eso Fidel no se ha atrevido a hacer lo que este señor hizo. Pero si alguno duda todavía de lo que Dios dijo, que serán benditos los que bendigan a Israel y que serán malditos los que maldigan, si se les olvidó ese pasaje, entonces miren que exactamente esa declaración del presidente Hugo Chávez fue en agosto del año pasado. Y no fue algo que le salió así de locura. Él sabía lo que estaba diciendo. Él dijo desde las vísceras, desde lo más profundo de mi corazón. Y no, el Señor no esperó un año para responderle. En menos de un año ha mandado una respuesta al señor Hugo Chávez, o al presidente Chávez. Lo que quiere decir que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Jerusalén es exactamente en este momento la profecía de Zacarías. Es la piedra pesada. Es el tema en este momento de la discordia para el tratado de paz más codiciado de los últimos 6 presidentes de los Estados Unidos. Desde el presidente Jimmy Carter, pasando por todo el resto de los presidentes, hicieron hasta lo imposible por convertirse ellos en los ansiados presidentes que logran la estatuilla de la paz. Todos ellos han fracasado. Y creo que nuestro actual presidente Barack Obama también va a fracasar. Pero sin lugar a duda, hoy más que nunca ese pacto, como lo digo en el pacto de la semana 70, eso ya está prácticamente frito en este momento. Ya está listo. Y todo el terreno, todo el panorama se viene preparando, pero la discordia es Jerusalén. Los judíos están de acuerdo a ceder cualquier parte de terreno. Es más, ya accedieron a dar Belén, aunque Belén representa algo muy especial en el corazón del pueblo judío, porque es la ciudad del Mesías, la ciudad de David. Y sin embargo Israel lo dio con tal de enseñarle a los árabes y al mundo que él quiere la paz. Entregó Hebrón, la ciudad donde están los patriarcas, la tumba de los patriarcas. Entregó Jericó, una ciudad importante en la historia de las conquistas del pueblo judío. Entregó Samaria, la ciudad de los reyes, para demostrarle, y ha venido demostrándole Israel al mundo: quiero paz y estoy entregando lo que más nos duele. Pero el mundo dice: no, queremos más todavía. Los árabes y los palestinos dicen: queremos Jerusalén. Pero no queremos la Jerusalén moderna. No, ¿qué dice usted con eso? Queremos la Jerusalén oriental. ¿Pero por qué quieren ese lugar
que es un lugar viejo, son edificios viejos. Bueno, uno diría, ¿por qué les interesa esa parte? ¿No les gustaría la zona moderna? No, ellos quieren la zona vieja. ¿Y por qué? Ahora, ¿cuál es el problema? Los judíos dicen, no, esa parte no la toquen. Esa parte no está en las negociaciones. Jerusalén vieja no la vamos a entregar. ¿Por qué? Porque Jerusalén vieja es donde están los lugares más sagrados, lo decía anoche el pueblo judío. Pero en especial, el monte del templo. Y por 2000 años este pueblo ha estado añorando la reconstrucción del tercer templo. Así es que en toda negociación que se vaya a dar en este momento, Jerusalén está en medio de esas negociaciones. Y sin ninguna duda, eso ha venido siendo el trabajo arduo de los últimos años. El trabajo duro sobre Jerusalén. Mientras las naciones están luchando cómo reparten esa parte de Jerusalén a los gentiles, allí el pueblo judío llega hasta la plaza del Muro de los Lamentos. Allí en el Muro de los Lamentos, ese pueblo judío está orando las 24 horas, especialmente a través de los ortodoxos. Por 24 horas desde el 7 de junio de 1967 no se deja de orar en el templo. Es lindo ir a Jerusalén. Su servidor ha vivido y viví en el barrio más ultraortodoxo, el barrio Mea Shearim. Y es lindo a veces ir a la 1, 2 de la mañana y usted va a ver a los ortodoxos viniendo, unos saliendo y otros viniendo para hacer guardia para la oración. Casi 600.000 judíos ortodoxos en Jerusalén se dedican a mantener la oración las 24 horas del día y no la dejarán hasta que el Mesías no aparezca. Para cumplir sin darse cuenta ellas en las palabras del rabino Yeshua, de Jesús, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de su sala y no quisiste? He aquí vuestra casa por tanto será dejada desierta y desde ahora no me volveréis a ver hasta aquel día que digas Baruch Haba Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy este momento se está sintiendo con toda su fuerza. Y ahí ellos mantienen esa oración en el Muro de los Lamentos. Ahí vienen los judíos a orar las 24 horas, clamando por la reconstrucción del tercer templo. Pero hoy más que nunca ese sueño parece estar en la vuelta de la esquina. Como vimos anoche, el documental, ya los judíos tienen todo preparado. Todo, absolutamente todo, incluyendo la vaca que da la crianza del novillo rojo. Tanto en Kibbutz, en Holanda, como en Suiza y en el mismo Massachusetts, Estados Unidos, hay kibbutz judíos debidamente supervisados por el rabinato en cuanto a la crianza del novillo de la vaca roja, inmediatamente preparado para cuando esté el templo listo. En este momento ya están los cortes, están los ladrillos y está todo en su totalidad, incluyendo el pectoral del sumo sacerdote. Hay una profunda carga en este momento. Ellos están viendo que el tiempo se está llegando, que todo está cerca. Están pasando muchas cosas a partir de este 2011, decía. En el año 2007, un famoso rabino, 2006 más bien, fue un impresionante rabino, el rabino más antiguo, más viejo, de mayor edad de Israel. Hizo una declaración que estremeció a la nación judía, pero que la noticia no se dio al mundo gentil, excepto en Israel y algunas televisoras. El rabino de mayor edad un día apareció en la plaza, en esta plaza donde estoy mostrando, apareció en la plaza del Muro de los Lamentos. Y ahí, cuando estaba en un momento especial llenísimo, él dijo: tengo algo que declarar. Y lo que voy a declarar va a asustar a muchos de ustedes. Pero anoche el Mesías de Israel se me reveló. Y quiero decirles que hemos estado equivocados. Pero no voy a revelar ese nombre para no crear crisis, sino que lo dejaré escrito antes de mi muerte, sellado, y no se abrirá hasta el año 2011.
Aquello creó un tremendo revuelo, porque ese rabino tiene miles de seguidores. Hoy la noticia ha salido en Israel y está creando tremendo revuelto. Aquel rabino que ordenó que se abriera el sello y que dijo que a partir del año 2011 la venida del Mesías estaría sumamente a las puertas. El rabino dejó escrito en aquel papel con testigo que el Mesías de Israel se llama Yeshua o Jesús el Nazareno. ¿Por qué está pasando todo esto ahora? ¿Por qué todo está sucediendo en estos momentos? Es que todo se está preparando ya. Todo. Estamos llegando a la parte final. Sin embargo, aún así el pueblo de Israel está duro todavía para reconocerlo. Así es que tendrá que levantar el Señor dos hombres, dos tremendos hombres de tremenda credibilidad en el pueblo judío, para que al final vengan a demostrar a la nación judía quién es verdaderamente Yeshua o Jesús. Y a eso es lo que vamos a ir, en esos dos testigos. Pero para eso está el serio problema entonces, para llegar a todo eso todavía, de Jerusalén. Jerusalén, el sueño más anhelado de los judíos por 2000 años, la reconstrucción del tercer templo. Se ora cada día en las oraciones, y en el cierre de la última oración por la tarde se ora por la reconstrucción de ese templo. Ese templo es el anhelo, y por ello han trabajado con todas sus fuerzas en estos momentos. Miremos lo que dice el Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia. A Juan se le dio una caña semejante a una vara de medir, muy parecida a la que usó Ezequiel 43 al 5. En su visión de medir el templo, mide el templo y el altar. Este es el templo del periodo de la tribulación, que será finalmente profanado, según los datos que encontramos aquí, tanto en Apocalipsis 13, 14, 15, como en Daniel 9, 27, Lucas 21, 24, 2 Tesalonicenses 2, 4. El medir a los que adoran en el templo significa que los que adoran al Señor en el templo recibirán protección, mientras que los gentiles incrédulos quedarán desamparados. Apocalipsis 11:2. Lucas 21:24 profetiza que los gentiles hollarán la ciudad santa hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aparentemente el periodo de 42 meses es la inclusión del tiempo de los gentiles. También se puede reducir gentiles por naciones. Este es el comentario de el Nuevo Diccionario. En casi 2000 años el pueblo judío no ha dejado de rezar por la reconstrucción del templo, producto del pacto logrado por el anticristo en el conflicto de la guerra de Gog y Magog, más el terremoto que dejó fuera la mezquita de Mar. Ya casi son 3 años y medio y el templo está listo, y los judíos declaran fiesta mundial y se preparan para la inauguración del dicho templo. ¿Qué tan lejos están de esa realidad? Veamos a continuación el documental. He aquí uno de los sueños más anhelados por el judaísmo, el tercer templo de Jerusalén. Se trata en todo caso de una maqueta, ya que el templo jamás se ha construido. Y es que, según algunas tradiciones ortodoxas judías, este será fruto de la obra divina, y el hombre no puede en ningún caso participar en su construcción. A pesar de su filiación ortodoxa, Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, no está de acuerdo. La Torá nos ordena levantar el templo. Los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o elemento cósmico eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción. Glick se ha puesto manos a la obra. Su Instituto del Templo ha comenzado a confeccionar las ropas para los que, según él, serán los futuros sacerdotes. En el museo situado junto al instituto se exhiben, además, algunas de las piezas para los oficios. Glick pertenece a una corriente mesiánica identificada con la ultraderecha israelí, que reivindica como propia la zona en la que se hallaría el tercer templo. Pero esto es Jerusalén y, por supuesto, no se trata de un sitio cualquiera, sino de la zona en la que, tras la visita de Ariel Sharon en el año 2000, estalló la segunda intifada. Es la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán y el corazón espiritual de la demanda palestina de un Estado independiente.
Como estamos viendo en este momento, ese sueño parece estar ya haciéndose realidad. La nación judía anhela ese templo. En todos, soldados, jóvenes, viejos, todos anhelan ese momento trascendental y saben que está llegando un momento histórico en su profecía. Lo sienten, lo viven. Acabo de estar hace unos meses en Israel. Acabamos de compartir, siempre que voy allá, tengo tiempo, mi tiempo especial para nuestra gente. Lo viven, lo sienten, lo presienten. En medio de todo este miedo, presienten que algo especial está por suceder. El espíritu en este momento que está sintiendo Israel en medio del inminente peligro. Como es sabido, el conflicto israelí-palestino-árabe es esencialmente el monte del templo, puesto que los musulmanes reclaman ese lugar como el tercer lugar santo del Islam. Y los musulmanes tienen 2 mezquitas construidas exactamente en el monte del templo, siendo la mezquita de Omar la que está exactamente sobre la roca donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac, y cuyo lugar estuvo la parte principal del primero y segundo templo judío. En el 2008 se dio una negociación en Annapolis, Maryland, y un hermano investigador de España sacó el siguiente diagrama de códigos en ese año, que a continuación quiero mostrarles. Es muy interesante en la visión que hace Juan del Apocalipsis. Juan en ese momento está viendo que se le da una caña de medir y se le dice que mida al templo y los que están dentro del templo. Eso es exactamente lo que se conoce hoy en día como el monte del templo. Todo lo que se conoce como el patio del templo es exactamente donde estuvo el primero y el segundo templo, y todo lo que involucra ese patio completo, grande, ancho. El Señor le dice a Juan que mida el templo y todo el área del patio del templo, pero lo que está fuera del patio, eso no lo mida, porque eso será entregado a los gentiles. Esa profecía no la podíamos entender todavía hace unos pocos años atrás, hasta que en el año 2008, cuando el presidente George W. Bush estaba desesperado en su momento porque sentía que se le iban sus 8 años de gobierno y no había logrado algo especial sobre las negociaciones de paz. Si es que el presidente Bush convoca una reunión de alto nivel a Maryland, la ciudad de Annapolis, y allí vienen personalidades del más alto nivel del gobierno de Israel y personalidades del más alto nivel del mundo árabe y palestino. Se llevan negociaciones profundas y específicamente secretas, porque no se le dio lugar a la prensa. Lo que más sorprendió es que mientras se dio esa reunión secreta, donde no se dio información absoluta de lo que allí se negoció, debajo lo que se conoce negociación bajo la mesa, es que aparece un documental de los códigos de la Biblia. Inmediatamente se me es enviado ese código para que lo investigue. El código es asombroso porque me llega exactamente en esos días que se va a hacer la negociación de paz. Nos quedamos con la boca abierta porque el diagrama que nos estaban enviando fue unos cuantos meses antes de que Simón Pérez fuera elegido presidente. Nos sorprende enormemente porque en el diagrama aparece como Simón Pérez presidente. En algunos momentos no lo entendíamos, porque en esos momentos Simón Pérez, un anciano israelí político, estaba retirado de la política. Pero en el diagrama que encontramos, en este código que encontramos que decía Simón Pérez presidente. Así es que empezamos a hacernos múltiples de preguntas. Pero en el 2008, en junio de 2008 sucede un escándalo en Israel. El presidente en poder, en funciones de Israel, es acusado por acoso sexual por 4 secretarias y es obligado a renunciar. Y viene la gran sorpresa. Simón Pérez aparece en el pleno de la política de Israel y es elegido presidente de Israel.
Y solo 2 semanas después que es elegido presidente, anuncia Simón Pérez las negociaciones de paz en Maryland. Así es que eso nos llama la atención y es cuando pelamos nuestros ojos para ver lo que decía este código de la Biblia. Y nos llama profundamente la atención, porque en el código que fue encontrado en la Biblia, en los capítulos especiales, aparece mencionado el nombre de Simón Pérez, el nombre de la secretaria de Relaciones Exteriores, Livni, y en todo esto aparecen negociaciones secretas. Y aparece la palabra, se acerca la semana 70. Es decir, que después de ese pacto está muy cerca el pacto de la 70, semana 70. Pero nos llama la atención porque dice pacto debajo de la mesa. ¿Qué se negoció en ese pacto del código de la Biblia según ahí? Bueno, aquí estaba dando esto, negociaciones secretas y todo, pero nos va a sorprender enorme, pero profundamente, cuando el presidente Bush anuncia que no se pueden dar detalles de todo lo que se habló allí, pero que sí hubieron negociaciones muy importantes. Una de ellas fue la ruta o la hoja de ruta propuesta por Simón Pérez, y en esa hoja de la ruta Israel estaría dispuesto. Vean lo que dice. Israel estaría dispuesto a negociar la parte vieja de Jerusalén, siempre y cuando la parte del templo se deje libre de esa negociación. Santo Dios. Inmediatamente entendemos Apocalipsis 11. Y se me dio una caña de medir y se me dijo: mide el templo. ¿Por qué no volvemos a ver la profecía? Volvamos a ver, ahí la tiene en Apocalipsis usted. Entonces se me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Aquí se está diciendo o se está profetizando que va a haber una negociación donde la Jerusalén oriental, es decir, todo el barrio de Jerusalén oriental, que es el que reclaman los palestinos, ese se conocería como el patio, finalmente será entregado a los gentiles. Pero que el templo, donde está el templo, ese no va a entrar en las negociaciones. Esto parecía imposible que se cumpliera. Sin embargo, en este momento está frente a nuestras propias narices el pasaje de Apocalipsis 11. Camino a cumplirse. Todavía no se ha cumplido, está en camino a cumplirse. Wow. Interesante todo esto que está pasando. Si esta profecía fuera de Nostradamus, estoy seguro y no me preocuparía. Pero esta profecía viene del Dios Altísimo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que lo que está escrito se va a cumplir. En esta futura negociación de paz y la reconstrucción del templo hay un tremendo y descomunal obstáculo, grandísimo. La mezquita de Omar. Ese templo que construyó Satán por medio de los árabes y puso esa abominación en el corazón del lugar más sagrado del pueblo judío. Posiblemente de eso está hablando Daniel, de la abominación desoladora. Y construyen los árabes musulmanes esa mezquita exactamente sobre la piedra donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac y donde se cree que tuvo en dirección el lugar más sagrado de los judíos, conocido como el lugar santísimo. Los árabes inventaron su propia historia, y digo inventaron porque el Corán no habla absolutamente nada de eso. Los árabes dicen que cuando Mahoma, la noche antes de morir, Mahoma dice que salió de su espíritu y fue hasta Jerusalén, y fue hasta ese lugar, a la piedra del padre Isaac,
Y que desde ahí Mahoma ascendió a los cielos montado en un caballo con alas, a los 7 cielos. Bueno, esa es una historia que se cuenta entre los árabes. Es una historia. ¿Y por qué digo que es una historia? Porque Mahoma nunca puso un pie en tierra de Israel. Así que simplemente está basado en una supuesta historia, un cuento, en un sueño. El problema es que el mundo le cree a los árabes. Las naciones le creen a los árabes. Y le patentizan ese lugar como el tercer lugar más sagrado de los árabes. Porque anoche hablábamos que el mundo es injusto. No quieren creer en la historia que Israel tiene más de 4.000 años de historia en ese monte. El gran problema es que la nación judía, el pueblo, sobre todo el pueblo religioso judío, no quiere reconstruir el templo en ningún otro lugar que no sea exactamente donde estuvo el primero y el segundo templo. Inclusive han habido ofertas de naciones como Inglaterra, Gran Bretaña, el mismo Estados Unidos ha ofrecido a los judíos pagar la totalidad, no importa cuántos millones cueste, han ofrecido pagar toda la totalidad de reconstruir su tercer templo, siempre y cuando no lo construyan en ese lugar. Israel dice, es que el problema no es dinero. Dinero nos sobra, tenemos suficiente donación para construir el templo, no necesitamos que nos ofrezcan dinero. Queremos reconstruir nuestro templo, pero queremos que sea en el mismo lugar. Y ahí están. Cada noche viene el grupo del Instituto del Templo, esos paladines. Cada noche, y eso está documentado hasta por Discovery, cada noche a eso de las 7, 8 de la noche vienen y hacen un plantín allí frente al barrio Palestín, frente al monte del templo, hacen un plantín cada noche en protesta diciendo que allí van a construir su templo y que nadie les va a quitar esa idea. ¿Cómo va a ser posible eso? Creemos que en el momento del arrebatamiento de la iglesia, que va a ser el fin de la gracia. ¿Qué quiere el fin de la gracia? Que termina el periodo de la iglesia para los gentiles y vuelve de nuevo el cetro al pueblo de Israel. Entonces, en el momento del arrebatamiento va a haber un terremoto descomunal, universal, como el que están anunciando en este momento nuestros científicos. Y en ese terremoto, en medio de ese terremoto, también va a haber una crisis en el Medio Oriente. O sea que se va a hacer paralelo las dos cosas. Una crisis de la guerra, de los principios de la guerra de Gog y Magog, alboroto, y para el colmo en ese momento de principio de movimiento de guerra y de todo eso, ¡pum!, también el terremoto, se acumula todo. En ese terremoto, algunos opinan, y interesante, cuando escribí mi primer libro, cuando era un jovencito, en 90, lo estaba recordando con David Cohen, embajador. Cuando era un muchachito joven en Israel, escribí aquel libro y consulté a líderes árabes sobre esa hipótesis. Impresionante, porque líderes árabes están de acuerdo en esa hipótesis, que la única manera que los judíos puedan reconstruir su tercer templo ahí será que Dios mande un terremoto y bote la mezquita de Omar, porque de lo contrario se declararía una tercera guerra mundial. Así es que el único que los árabes van a respetar es que el Altísimo venga y lo bote. Así es que en ese terremoto se cae la mezquita de Omar. Y mientras se está hablando de ese terremoto, se da la crisis de la invasión, el problema de lo que estoy hablando en esa. Una guerra se aproxima, se lo recomiendo. Lo grabé en vivo en Israel. Una guerra se aproxima. En ese momento surge un hombre en medio de una crisis. Lo que estoy tocando en esto, una guerra se aproxima, y el tema del pacto. En ese momento, cuando estoy hablando de ese tema, una guerra se aproxima. En ese instante, cuando el mundo está aterrorizado, cuando la tercera guerra mundial es eminente, cuando los poderosísimos misiles nucleares de los rusos se preparan para entrar al ataque, cuando los poderosísimos misiles nucleares de la China se preparan para entrar en el ataque, cuando la Unión Europea emplaza sus misiles también para responder a cualquier ataque nuclear,
Cuando los Estados Unidos de América se hace del lado de Israel y dice que cualquier ataque contra Israel también va a contar con respuesta de los Estados Unidos, todo parece indicar que la Tercera Guerra Mundial es inminente. El mundo en ese momento va a temblar, va a tener terror y espanto en todo el mundo. Pero todo es parte de un plan del nuevo orden. Crear una crisis de grandes dimensiones, poner el terrible miedo en el pueblo, lo dije anoche, el miedo y la superstición. Y en ese miedo el pueblo, el mundo entero clamará a un líder que se levante y salve al mundo de una catacumbe. Y ahí es cuando surge un líder, que no es un líder cualquiera. Así es que ese líder posiblemente que se levante no solamente detendrá la guerra, lo que para el mundo será un milagro político, un líder que ni los presidentes de Estados Unidos lo pudieron lograr. Este líder salva al mundo de una eminente catacumbe, logra un alto al fuego eminente entre árabes, israelíes, musulmanes, rusos, chinos, logra un alto al fuego y hace que árabes, judíos y árabes firmen un pacto por 7 años. Y en el pacto, como la mezquita de Omar se ha caído, el líder mundial para echarse a la bolsa al pueblo judío logra el permiso para que los judíos reconstruyan su tercer templo. El sueño del pueblo judío, el anzuelo que le lanzará Satán. E inmediatamente comienza ese proceso, y aquel líder es proclamado como el salvador del mundo, como el hombre que salvó al mundo. Israel lo empieza a admirar y aquel hombre empieza a recibir halagos por todo el planeta Tierra. Pero en medio de todos esos halagos no hay nadie que le esté refutando. Los líderes religiosos, para ese entonces ya unificados bajo el ecumenismo, estarán dándole honra y gloria a este líder. Y el gran líder religioso ya sabemos que será del Vaticano, estará dando todas las supuestas bendiciones para ese gran líder, proclamándolo como el hombre. Y como en ese momento no está ya la iglesia, no está. Así es que no habrá nadie. No habrá un David Damon, no habrá un Antonio Bolaine o un Marco Morales. No habrá nadie quien estará refutándole a esos tipos, porque estaremos en el cielo. Los grandes apóstoles de la prosperidad estarán alabándole, estarán junto con él. Y estarán proclamando: ahora sí hemos conquistado los reinos, ahora sí esto es nuestro, ahora sí seremos los próximos presidentes, los próximos esto, y estarán proclamando el reino el Kingdom Now, el famoso reino del anticristo. ¿Y por qué dio el anticristo? Porque ¿cómo podemos nosotros, la iglesia, instalar el reino ahora si el reino ha venido? Así es que para ese día, entonces los apóstoles de la prosperidad estarán junto con el líder del mundo proclamándolo. Así es que no habrá nadie quien le refute, pero en ese momento Dios levanta del pueblo judío unas primicias, por eso se llaman las primicias, 144,000 paladines, esos tremendos judíos israelitas de las 12 tribus de Israel, se levantan para proclamar el mensaje de la buena nueva y para refutar. Ahí es cuando vuelve el cetro al pueblo de Israel. Pero entonces Satanás, a través del anticristo, el falso profeta, y todos sus súbditos desatan una persecución mortífera contra los 144,000. Una persecución que ya usted debe tener idea. Le cierran todas las puertas. Y en aquel momento posiblemente el pueblo, los 144,000, empiezan a sufrir en carne propia la dureza de la persecución.
Posiblemente a eso se refieren, dicen los expertos, Mateo 24, 25. Recuerde que Mateo fue escrito para los judíos. Por eso, si alguien busca el arrebatamiento en el libro de Mateo, no lo va a encontrar. Porque el arrebatamiento no fue prometido a Israel. Es para la iglesia, es un misterio, dice el apóstol Pablo. Así que Mateo 25 posiblemente se esté refiriendo a eso. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y le dirán, pero Señor, ¿cuándo te vimos esto y esto y esto y esto? Y Él le dirá, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Pero veamos antes de entrar en eso. Veamos. Aquí está, como dije, eso. El terreno, el obstáculo es quitado, como ya dije hace un momento. Y está listo el terreno. Listo el terreno para reconstruir el tercer templo. En dichas negociaciones con la secretaria Libne, quien siguió las recomendaciones de Shimon Peres, negoció por primera vez el futuro de Jerusalén, pero con la excepción del monte del templo. Esto se dejaría fuera en esta primera parte del cercano pacto. En otras palabras, el monte no entraría en las negociaciones y de esta forma se cumple la profecía de Apocalipsis 11:1-2. Esa negociación mantiene viva la esperanza de los judíos ortodoxos de reconstruir su tercer templo. Miremos el mapa propuesto en la famosa hoja de ruta de la paz. Aquí está. Este es el mapa. El famoso mapa de la ruta de la paz. Ya fue propuesto y aquí está. Este es exactamente como se mostró en Maryland. Toda esta parte que está aquí señalada, toda esta parte es el templo y el patio donde está la mezquita de Omar. Esa parte no entrará en la negociación. El resto será entregado. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios, el Dios de la tierra. Qué lindo esa parte, me gusta mucho. Son los dos olivos. ¿Sabe una cosa? Que Daniel es el que habla sobre este misterio. Daniel habla del olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? Israel. Pero Pablo habla también del olivo injertado. ¿Quién es el olivo injertado? La iglesia. Ahora Juan declara el misterio de Pablo. Estos son los dos olivos, o sea, son dos testigos que representan a esos dos pueblos. Dos candelabros. Qué interesante, porque también estos dos testigos, igual que la iglesia y el pueblo de Israel, aparecen representados. Después vuelvo a leer la siguiente parte. Aquí están los dos candelabros. Candeleros. En el Shabbat, el día que comienza el Shabbat, el día viernes en la tarde, en la cena de la familia, en la casa, en el Shabbat, siempre se acostumbra a encender dos velas. Estos son los dos olivos, dice el apóstol Juan, o el libro de Apocalipsis. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y aquí vamos a entrar ya en esencia de estos testigos. Si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces lo quieran. La misión de estos dos testigos será respaldar el ministerio de los 144,000 sellados, quienes en ese momento estarán enfrentando toda la furia de la bestia. Junto a estos 144,000 sellados, la misión será conducir
a la tercera parte del pueblo de Israel a los brazos del Mesías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se quemarán, mas la tercera me la guardaré en ella. Zacarías 13:8. Así es que la misión de los 144,000 y los 2 testigos será preparar el camino para salvar el remanente escogido del pueblo judío. Es decir, que 2/3 partes de la nación judía se va a perder, se va a ir con el anticristo. Pero hay una tercera parte. Esa tercera parte es la que se convierte al final de la gran tribulación total y absolutamente, por el testimonio de los 144,000 y de los 2 testigos. Así es que estos 2 testigos se levantarán y a la final, esta la partecita final, porque los voy a trasladar como que en vivo en ese lugar, proféticamente. La segunda la vamos a ver desde el cielo, pero la primera la vamos a ver esta noche. Lo vamos a preparar ese momento cuando ellos aparezcan. Cuando el anticristo, se siente en el templo haciéndose pasar por Dios, como dice Pablo, y se quite la máscara y empieza a blasfemar. Y ahí es cuando le va a venir los dolores de úlcera, cuando van a aparecer esos 2 paladines. ¿Y en qué momento van a aparecer esos 2 paladines? En un momento cuando los 144,000 están pasando su momento más duro y más crítico. Así es que ante esa situación el Señor manda, como quien dice, una agüita en el desierto, un respiro a los 144,000, el respaldo de 2 ministeriazos, 2 ministeriazos extraordinarios, 2 testigos. ¿Por qué 2 testigos? Anoche lo hablamos, que la base de Dios siempre es 2. Siempre es 2. Moisés y Aarón, decía. Josué y Caleb. Jesús los mandó de 2 en 2. Juan el Bautista y Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento. Y el mismo Satán levantará 2 falsos testigos. Así es que Dios también tiene reservado 2 testigos. ¿Pero qué es un testigo? Dicen los tribunales. Tenemos abogados posiblemente aquí en nuestra congregación. ¿Qué es un testigo? Para que tenga veracidad su testimonio, para que sea veraz su testimonio, tiene que haber visto y oído. No solamente haber oído, porque puede haber sido un chisme. Así que su testimonio no es válido. Tiene que haber visto con sus ojos, oído y visto con sus ojos. ¿Y cuál es la misión de estos 2 testigos? Demostrar a la nación judía, específicamente a la nación judía, demostrar quién es Yeshua Nazareno, quién es Jesús el Nazareno. Así que será una misión contundente y extraordinaria. Así es que ¿quiénes podrían ser estos 2 testigos? Primero déjenme leer. ¿Quiénes podrían ser estos 2 testigos? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Hay varias hipótesis. Unos dicen que estos 2 testigos representan al Antiguo y Nuevo Testamento. Otros dicen que son Elías y Enoc, porque ambos fueron arrebatados y por lo tanto no han sufrido muerte física. El problema con esta última teoría es que para los judíos Enoc no representa nada en la profecía. Así que lo más fuerte es entonces Elías y Moisés. ¿Por qué? Ya dijimos por qué no Enoc, que la mayor parte de la creencia cristiana, sobre todo americana. Porque para los judíos Enoc no representa nada. Pero hay 2 personajes en el pueblo judío. 2 personajes que el pueblo hasta hoy en día no olvida. Y en la fiesta más importante israelí en el año, el Shabbat, el Passover, el Pesa o la Pascua. En la noche del Seder, en la cena más importante que se celebra en Israel, en el Pesa,
Cada año en esa fiesta, en la cena, se mencionan a dos, ¿cierto, rabino? Dos. ¿Quiénes son? Elías y Moisés. Porque para el pueblo judío estos dos hombres tienen un profundo significado. Estos dos hombres estuvieron frente a frente en su momento histórico a dos personalidades en las cuales en cada uno estuvo un demonio de alta potencia. Solo Moisés sabe lo amargo y lo duro. Lo amargo y lo duro que fue enfrentarse. Déjeme expresarse. Solo Moisés sabe lo amargo y lo duro y amargo que fue enfrentarse al faraón. El faraón es prototipo del anticristo. Sin lugar a duda, el demonio del anticristo estuvo encarnado en el faraón. Y solo Moisés sabe lo que significa enfrentarse cara a cara con ese demonio. Es un demonio que ha permanecido en los orígenes políticos. Así es que para enfrentarse a un demonio con poder y dominio político se necesita levantar a alguien que lo va a contrarrestar, que conoció bien ese sistema. ¿Y quién fue Moisés? Un estadista. Un hombre que fue preparado y estudiado para llegar a ser el futuro faraón de Israel, de Egipto. Un hombre que sabrá enfrentarse lo que es a una tiranía, a un líder poseído. Solo Moisés sabe lo duro y lo amargo que fue enfrentarse cara a cara, frente a ese espíritu. En un momento en que el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis de gran envergadura. Eso no lo puede olvidar el pueblo judío. Pero hay otro hombre que Israel no puede olvidar. Se levantó muchos siglos después de Moisés, cuando la nación judía había caído en una crisis de gran envergadura espiritual. Las aguas doctrinales del pueblo judío habían sido contagiadas o contaminadas. La Jezabel ramera, la prostituta Jezabel, esa ramera gentil, se mezcló junto al pueblo judío y envenenó las aguas doctrinales del pueblo israelí. Una vez que tomó el control esa ramera diabólica, puso persecución contra todos los verdaderos predicadores de Israel y socavó la voz de los verdaderos profetas. Algunos se tuvieron que esconder, porque si no se escondían, la muerte era inevitable. Y hubo un momento en que nadie, absolutamente nadie, frente al trono del rey Acab, nadie, porque era costumbre en aquel entonces que el rey salía al patio del palacio, y al patio venía todo el pueblo para hacer sus peticiones, y venía el pueblo y mencionaba, el pueblo judío venía y mencionaba, cuando el rey era bueno, él mencionaba que Yahvé te bendiga, Baruch Hashem. Pero en aquel momento estaba prohibidísimo, terminantemente prohibido mencionar el Dios de la Biblia, como lo está hoy en día prohibidísimo en los países árabes y musulmanes pronunciar el nombre de Yahvé o el nombre de Yeshua. Para que tengan una idea, que no es verdad que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de la Biblia, no es verdad. Así es que nadie, porque cada vez que el rey Acab salía en público a recibir al público, era un rey cobarde. Un rey que sabía quién era el Dios de la Biblia, sabía quién era Yahvé, pero era un cobarde porque sucumbió al dominio de aquella Jezabel ramera. Un espíritu dominante, un espíritu manipulador, un espíritu terrible que en estos días los que estamos predicando en contra de la falsa doctrina nos estamos dando cuenta de lo que es enfrentarse, sobre todo en el movimiento del G12, porque ahí se ha desatado, pero con una tremenda manipulación, el espíritu de Jezabel. Un espíritu manipulador, terrible, dominante sobre el líder. Lo maneja, lo manipula con una mirada.
Muchos siervos que están manejados o dominados por el espíritu de Jezabel, cuando trepan al púlpito, tienen terror de hablar lo que tienen que hablar, porque primero, antes de decir algo, tienen que ver a su esposa. La manipulación. Y oigan, esposa de los siervos verdaderos del Señor, tengan cuidado. Pidan a Dios que nunca ese espíritu llegue a ustedes. Dejen que sea el Espíritu Santo quien dirija a su esposo en el púlpito, y que sea el Espíritu Santo quien le ponga qué debe de decir y qué no debe de decir. Y aquella Jezabel salía con el cobarde del rey Acab y se sentaba frente al pueblo. Y esta mujer estaba ahí con sus diabólicos falsos profetas. Porque ¿quién dice? No. ¿Quién dice que hubo escasez de profetas en aquella época de Acab y Jezabel? ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Quién dice que hubo escasez? No, Señor. ¿Por qué cree usted que decidí este tema que le estoy mostrando? ¿Por qué decidirlo a grabar en vivo al Monte Carmelo? ¿Por qué estoy diciendo ahí, decidirlo a grabar ahí? ¿Por qué Elías cita a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera? ¿Por qué Elías los cita al Monte Carmelo? ¿Por qué no los citó a Jerusalén? ¿Por qué no los citó a Samaria? ¿Por qué los cita exclusivamente al Monte Carmelo? ¿Y por qué cita a Acab y a Jezabel? Y la razón que lo decidí grabar ahí en vivo es porque exactamente se está repitiendo esa historia. No había escasez de profetas, no, habían 850 profetas que tenían todos los medios del poder de comunicación para hablar. Así que si hubiera existido la televisión y la radio en aquel entonces, exactamente como ahora, iban a estar a la disposición de ellos. Así es que no hay crisis de profeta, no. En la época de Elías no había crisis de profetas, habían 850 profetas, solo que eran falsos profetas. Lo que había crisis era de verdaderos profetas. Igual está pasando ahorita. No, ¿quién dice que hay crisis de apóstoles? ¡Oh! Estamos pero repletos de apóstoles. Bueno, entonces, así es que no hay, lo que hay es crisis de verdaderos profetas. Porque ¿qué es un verdadero profeta? Aquel que denuncia, aquel que quita la máscara, aquel que dice que lo que los demás no quieren oír. Así es que debió de ser. Solo Elías sabe lo duro y lo amargo que debió haber sido aquella mañana, cuando aquel extraño profeta desconocido entra al patio del palacio del rey Acab. Y va entrando aquel profeta extraño. Y cuando va entrando, ¡bum!, los guardaespaldas. Igual que ahora, no ha cambiado el tiempo. ¿Para dónde va? Tengo mensaje para el rey. ¿Quién eres tú? Soy Elías. ¿Y cuál mensaje vienes a traer? Vengo a hablarle del nombre de Yahvé. Aquellos soldados temblaron. ¿Quién es este hombre que se atreve a venir a mencionar ese nombre delante del rey? Empezaron a temblar aquellos soldados porque eran judíos. Y le abren paso. Y me imagino que sale el mensajero corriendo delante. Señor rey, viene un hombre que se llama Elías y dice que viene a mencionarle un mensaje de Yahvé. Y la Jezabel rechina sus dientes y corre a sentarse a la par del rey para ver quién es este intruso. Y está la Jezabel allí agarrándole la mano y pellizcando a Acab. Qué impresionante haber sido aquel momento cuando llega
cuando llega Elías y se para frente a aquel rey. Porque el líder, el ministro cobarde, porque el rey está representando al ministerio ahí. El ministro cobarde, cuando es confrontado con una palabra, tiembla. No es capaz de refutar porque no tiene prueba para refutarlo. Así es que en su cobardía va a recurrir a lo que siempre se recurre: a la persecución, a la calumnia o la difamación. Llega Elías y le dice, y qué interesante, porque Elías no se va a dirigir en ningún momento a la mujer. Se dirige directamente a él. ¿Y por qué a él? ¿Por qué a Acab? Porque Dios no puso a Jezabel. Por tanto, no tiene por qué pedirle cuentas a Jezabel. Él le va a pedir cuentas a Acab, porque Acab era quien había puesto. Escucha, rey Acab. Por cuanto has profanado el nombre de Yahvé, por mi palabra cerraré los cielos y no lloverá durante dure mi profecía. Wow. Pero eso desató la furia de Jezabel. Y quiero decirles con toda sinceridad, los que estamos en este ministerio sabemos lo que es el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel a partir de ese momento desató la furia de persecución contra Elías. Lo estamos viviendo nosotros en carne propia. Esa persecución, esa furia, hace que solo Elías sabe lo amargo y lo duro que es enfrentarse a esa bestia, a ese demonio metido en esa ramera que se conoce como el demonio del falso profeta. Solo Elías sabrá, igual que solo Moisés sabrán lo duro que es enfrentarse a esos dos elementos. Pero ambos tienen experiencia. Así es que aquí viene ya entonces, ya estamos diciendo por qué son Elías y Moisés. Aquí estamos viendo a Moisés cuando se presenta frente al faraón, al espíritu terrible, igual se enfrentará al anticristo. Y como estos dos hombres de Dios, en su momento histórico, castigaron al régimen con tantas plagas, ellos quisieron. Moisés con 9 plagas, Elías derramó fuego y enjuició cuantas veces quiso a esa manipuladora, esa reina. Dice que estos dos profetas, estos dos testigos tendrán poder de hacer derramar fuego, de juicio. Aunque el falso profeta va a imitar ese poder profundo. Acabo de recién grabar la última parte. Este estudio se llama Los falsos ungidos y lo acabo de hacer exclusivamente en Toronto, Canadá, porque allí es donde nació el Kingdom Now. Por eso quise grabar allí. Y ahí estoy demostrando que los falsos ungidos sí tienen poder, que finalizará en el falso profeta. Y interesante porque ambos profetas, Elías y Moisés, hicieron estas señales que se me dice en Apocalipsis 11. Ambos hicieron eso. Tanto Elías hizo derramar fuego del cielo, como cerró los cielos por 3 años y medio, como Moisés también castigó con toda clase de plaga a los egipcios. Algunos comentaristas relacionan los 3 años y medio con el periodo de hambruna en los días de Elías, debido a que Malaquías predijo el regreso de Elías antes del juicio final. Y como que los acontecimientos en Daniel y Apocalipsis preparan el camino para la segunda venida, posiblemente Juan estaba haciendo una conexión. Es posible naturalmente que los 3 años y medio sean literales. Si es así, claramente reconoceremos cuando tenga lugar, ya sean simbólicos o literales. Sin embargo, indica que el demonio reinará hasta tener un final definitivo.
Este es comentario de la Biblia, el diario vivir. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que suba del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los dos pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esto es impresionante, impresionante, porque eso se está cumpliendo. Y les estoy diciendo que lo más caliente se lo estoy guardando al final, porque queremos hacer ese cierre allí. Fíjense que todo está listo. Todo está listo. Todo está listo el Apocalipsis. Para cuando se levanten los 2 testigos, que va a ser en el momento de la reconstrucción del templo, eso es lo que me estoy guardando. En el momento en que los 144.000 están pasando la peor crisis. Al final, antes, porque me estoy guardando, les voy a adelantar todo esto para dejar ya la parte final. Al final, se le permite a la bestia salvaje matar a los 2 testigos. Y como el tipo, la bestia, ya sabe usted, ahorita maneja todos los poderes informáticos. Y usted sabe a quién se le llama el cuarto poder. ¿A quién se le llama el cuarto poder? Las comunicaciones. Tienen el poder para desbaratar y destruir la imagen sin necesidad de matarlo. Así es que el anticristo es el amo y absoluto desde este momento ya de todos los medios de comunicación mundial, incluyendo las redes sociales. Así es que él echará con toda su furia todos los medios de comunicación para desprestigiar públicamente la vida de estos 2 testigos. De toda manera que todos los juicios que se van a venir en esos días, el mundo no le echará la culpa al anticristo, sino que le echará la culpa a estos 2 testigos. Por culpa de estos 2 testigos no ha llovido en 3 años y medio. Por culpa de estos 2 testigos ahora están esas plagas de sangre en los ríos, en los mares. Así que el mundo será bien manipulado, como ya lo estamos viendo ahorita. De esa manera que habrá un odio profundo en todos los pueblos gentiles contra los 2 testigos. Ya está el terreno preparado. Hasta en esto. El original, es lógico, tenemos que aceptar que nuestro querido Reina Valera, en nuestra Biblia en español, que tenga sus pequeños errores, todo es difícil de un idioma a otro idioma. Pero es lo mejor de lo mejor que hemos tenido. Así es que imagínese, Reina, cuando traduce esto, él lo está haciendo hace 500 años. Si hace todavía un poquito más de 63 años andábamos en burro y en caballo, ahora imagínese hace 500 años, cuando él traduce la palabra y se intercambiaron regalos simultáneamente. Pero ¿cómo se van a intercambiar regalos simultáneamente en todo el mundo? 7.000 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser eso? Así es que lo más fácil era traducir regalo simultáneamente, aunque no lo entendía en ese momento. Pero cuando usted se va, y esto no me lo cree a mí, también vea el documental de Discovery que lo está hablando. Porque ahora, como vamos a ver mañana en el tema mañana en la tarde, ahora Dios, como la iglesia le da miedo hablar de estos tiempos, entonces Dios está utilizando las piedras, que son los científicos y los periodistas. Porque como muchos de nuestros pastores, aunque son buenos hombres, les da miedo hablar. Mire, no hable de ese tema, no hable del Apocalipsis, mejor escondámonos detrás del púlpito y digamos. Entonces, como no quiere hablar nuestra iglesia, entonces Dios está utilizando las piedras. Y entonces esas piedras, como Discovery está diciendo hoy en día, qué impresionante, porque la traducción que da el griego de ese pasaje, porque fue escrito en griego originalmente, Apocalipsis, la traducción que da es: y se intercambiarán mensajes instantáneos simultáneamente en todo el mundo. Eso hace 30 años. Hace 15 años todavía no lo entendíamos.
Lo más cerca que estábamos era el fax. Pero en este momento, hasta mi niña de 4 años lo entiende. ¿De qué está hablando ahí Apocalipsis 11? A ver, los jóvenes y hasta los viejos, porque ahora todos están en la onda. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? El texteo, la internet. Usted pone un mensaje ahorita aquí, lo hace y lo manda a un amigo a Israel. ¿Y saben en cuántas horas le llega? 15 segundos. Allá al otro lado. Ya está cumpliendo frente a nuestras propias narices y todavía la iglesia no se da cuenta que Cristo viene. Así es que dice que se intercambian mensajes la población de texto de felicitaciones al gran líder de Jerusalén. Felicitaciones por haber eliminado a estos 2 testigos, por haber quitado ese dolor de cabeza y fiesta. Y el tipo, el anticristo, para exhibir su soberbia, los expone en la gran plaza del templo, en público, que todo el mundo vea lo que hizo el líder. Y ahí están celebrando. Y al 3er día y medio, Yahvé sopla sobre ellos espíritu de vida. Y ante la mirada de las cámaras de todo el planeta Tierra, los 2 testigos se incorporan. Y una nube los recoge como a Jesús y los eleva cuando escuchando una voz que le dice: subid. Y en ese momento las naciones entran en terror y espanto, porque saben que ahora viene la factura. Los pueblos, tribus, lenguas y naciones son aquellos a los que se le debía testificar del evangelio hasta el fin del mundo. Los moradores de la tierra son aquellos sobre quienes cae el juicio de Dios. Estar muerto por 3 días y medio recuerda los 3 años y medio del ministerio de los 2 testigos. La muerte de los 2 profetas hará resaltar una celebración global entre los inconversos que odian el mensaje de la verdad. La palabra que se traduce por acabado es la misma que gritó Jesús triunfante en la cruz cuando dijo: consumado es. Se le permite a la bestia que mate a los 2 testigos en la misma ciudad donde Jesús fue muerto. La bestia que emerge como el gobernante del mundo con poderes satánicos en el capítulo 13, 17 surge del abismo. 13 y 17, perdón, capítulo 13, capítulo 17. Surge el abismo como lo hicieron la plaga de langosta en la 5ª trompeta. La grande ciudad en Apocalipsis suele ser Babilonia, que posiblemente representa a Roma, la representación de la bestia. Tremendo. Es muy interesante. El periodo de ellos dura 3 años y medio. En el triple que acabo de hacer, las 7 trompetas, lo nuevo, que acabo de hacer, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que recién lo acabo de hacer actualizado todo, porque ya ahora hay respuesta científica. Coincide exactamente con eso. En ese momento. Así es que en ese momento ahí explico que la bestia, la segunda bestia, el anticristo es un líder político, un monarca, ya lo dijimos. Pero el falso profeta es un líder religioso. Es un romano, o sea, del Vaticano. No sabemos si tendrá origen judío. Pero hay una cosa que les quiero decir esta noche. En el 2005 yo grabé un estudio que se llama El nuevo Papa camino al falso profeta. Me han criticado por lo que dije de Joseph Ratzinger. Pero no me han criticado los inconversos, sino los apóstoles de la prosperidad. Y vino uno de ellos y me encaró allí en un supermercado, en el parqueo de un supermercado allá en Texas. Y me dijo: a ver,
ver, tú que hablaste de Joseph Ratzinger, que posiblemente sea el falso profeta, a ver, ¿dónde se cumplió? Me lo estaba encarándolo, pero ahí en el parqueo yo le dije, un momento. Perdón, párate. ¿Cuándo se murió Joseph Ratzinger? Le dije. ¿De qué? Me dijo. Porque me estás diciendo tú, me estás encarando que yo que dije que Joseph Ratzinger podía ser el falso profeta y que a dónde se cumplió. Yo le dije, eso, entonces me estás diciendo que ya Joseph Ratzinger se murió. ¿Se murió anoche o ahora que yo no me doy cuenta? Entonces me dice, no. Entonces, ¿por qué me estás encarando? Todavía no se ha muerto. Hasta que no se muera, todavía es candidato. Hasta que no se muera es candidato. Yo no estoy diciendo que él, estoy diciendo que es uno de los candidatos. Pero en ese estudio estoy haciendo un análisis que todavía no teníamos investigación bien documentada. Estoy diciendo que es muy probable que Joseph Ratzinger tenga orígenes judíos. Acabo de escribir mi libro Camino al falso profeta y va a salir ahora en el mes de octubre ya está en editorial. ¿Y sabe qué? Ha sido la propia comunidad judía, la propia ortodoxia judía, la que acaba de dar a conocer públicamente en Israel, y yo puse el documento en mi libro, ahí va el documento ya con todas las especificaciones, donde la propia ortodoxia judía acaba de demostrar que Joseph Ratzinger no solamente es judío, sino que viene de una casta sacerdotal judía. Bueno, supongamos que sea él o otro. Como quiera, la segunda bestia entonces sale de Roma. Así que ahí están las dos bestias en ese momento. Pero la descripción nacional donde también nuestro Señor fue crucificado parece referirse a Jerusalén. Alguna vez la frase como simbólica, significado del mundo pecaminoso en el cual Cristo fue crucificado. Sodoma era el prototipo de la generación moral de esta gran ciudad. Egipto era el prototipo de difundida idolatría. Es decir, que en este momento todo el terreno se está dando, que está llegando a afectar a la misma ciudad santa, Jerusalén. Espíritu de depravación. Cada año miles de homosexuales tratan de desfilar en Jerusalén para ir al muro de los lamentos. Es interesante, la demoralidad ya se está dando en este momento. Interesante cómo todo el Apocalipsis ya se está cumpliendo en esto. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y su enemigo lo vieron, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y en la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay, y viene muy pronto. Aquí la imagen cuando los 2 testigos son alzados ante la mirada de las multitudes. Entró en hoy espíritu de Dios. Rememora la profecía de Ezequiel de la resurrección de los huesos secos. Tal resurrección pública podría causar gran temor en el mundo entero si fueran transmitidas por los medios de tecnología de satélite moderna. La secuencia completa del acontecimiento servirá para hacer recordar a Israel el ministerio de Jesucristo, su muerte, su resurrección y su ascensión. Su vida acá es el mismo orden que se le da a Juan en Apocalipsis 4:1. Subieron en una nube. Recuerda la descripción de la ascensión de Jesús en Hechos capítulo 1:9 y la enseñanza de Pablo acerca del arrebatamiento. Algunos mantienen que el arrebatamiento de la iglesia sucede en este momento, pero es difícil adoptar esta descripción de muerte y resurrección con la toma de creyentes vivos, es decir, el arrebatamiento. Es decir, que los que están enseñando, porque hay una teoría, enseñan que el arrebatamiento va a ser al sonido de la 7ª trompeta. Pero como está diciendo aquí que eso representa el arrebatamiento de la iglesia, pero ahí los 2 testigos mueren. Entonces es donde se cumple donde Pablo dice: y los que estemos vivos. Además, ya dijimos que en la semana 70, al inicio de la semana 70 termina el periodo de la gracia. Así que la iglesia no está. No tiene nada que ver con el arrebatamiento en ese acontecimiento, y eso está debidamente documentado, y en su momento vamos a hablar exclusivamente sobre el arrebatamiento de la iglesia.
En aquella hora, poco después de que los testigos ascienden al cielo, un gran terremoto destruye la décima parte de la ciudad, causando 7,000 bajas. Aquellos que sobrevivan estarán aterrorizados y glorificarán a Dios. El segundo ay incluye la sexta trompeta y un segundo intervalo. El tercer ay es aparentemente la séptima trompeta, ya que dijo que viene pronto, y puesto que el 8:13 habla de los ay o de los últimos 3 toques de trompeta. Es decir, con ese toque de la trompeta, con la séptima trompeta, cuando los 2 testigos son alzados, al sonar la séptima trompeta, la puerta del templo se cerró. ¿Qué quiere decir? Nadie más entra al cielo. Y se desatan los 7 copas de juicio sin intervalo. Es lo que le dije. La muerte de los 3 testigos y la resurrección de ellos, inmediatamente vendrá la factura total y completa para los pueblos gentiles que estuvieron al lado del anticristo. Pero aquí vamos ya a la parte final. Ahora sí, el tercer templo, el sueño más grande de Israel. Con el pacto, como ya lo hablé al comienzo, se da luz verde para construir el templo. En los primeros, al cabo de, mientras se dan todas las negociaciones y todos los arreglos, se llegan los primeros 3 años y medio de los 7 años. Y al cabo de esos primeros 3 años y medio de aquel pacto, Israel anuncia una grandísima noticia para todo el planeta Tierra. Ha terminado la reconstrucción del templo. Israel se prepara a celebrar en grande la inauguración del templo. Y qué mejor, en ese momento se harán cita todos los mandatarios del mundo a Jerusalén. Entre ellos vendrá el líder mundial, que hasta ese momento no se ha trasladado a Jerusalén, sino que él espera hacerlo en su momento, como dicen, y vendrá y cruzará los mares y se sentará. Wow. Así es que en ese momento también, qué mejor para el pueblo judío, que ya para ese momento es sabido de todo el pueblo judío, que el gran líder que salvó al mundo no solamente es un europeo, no solamente es un rey, sino que también es judío y de la tribu de Judá y de la casa del rey David. Así que qué mejor que invitar al hombre más famoso del mundo a la inauguración del templo. Y así es que cuando están llegando todos los invitados, todos los invitados. Tengo un estudio que grabé hace unos años, se llama La Trinidad Diabólica. No lo trajimos porque son 3 discos, pero es profundo sobre ese capítulo. Y hablo ahí específicamente de la herida de muerte que recibirá la bestia. Así es que llega todo y todititita la televisión satelital, todos los invitados, más de 8,000 periodistas de todo el mundo para cubrir en vivo el gran momento de la inauguración del templo. Y en ese momento la ortodoxia y todo el pueblo judío estará declarando que el hombre religioso más respetado del planeta Tierra también es judío. Así es que llena las cualidades para ser invitado también como sumo sacerdote. Así es que llegan en ese momento ahí, y cuando están ahí preparándose los preparativos para la inauguración del templo, el gran día de la inauguración del templo, y ahí están llegando la televisión y todo el mundo en vivo y todo el mundo a la expectativa y alegre porque por fin los pobrecitos judíos tienen su templo, y todo el mundo celebrando en ese momento, cuando todo lo prepara Satanás. El líder mundial recibe un atentado terrorista, una herida de muerte. Y literalmente el tipo muere, entre comillas. Hay varias hipótesis de esta. Una de ellas podría ser que su muerte sea fingida, o 2, que realmente muera. El alma de ese líder baja en vivo al infierno, pero del abismo surge el demonio del anticristo. Se encarna para levantar ese cuerpo. Podría ser, tal vez viendo un poquito el famoso
misterio de los zombies de Haití, nos podría dar una idea de esto. Y eso lo explico en ese estudio de la Trinidad Diabólica. Pero supongamos entonces, el tipo recibe, acepte la hipótesis que usted desea de los dos que dije. Se lo dejo a usted para que no me acuse después usted a mí. Así es que el tipo sí recibe una muerte. El mundo lamenta, pega grito el mundo. ¿Cómo es posible que estos bestias terroristas maten al líder más famoso? Y el pueblo judío llora en momento de luto, que se va a inaugurar el templo, esta tragedia, qué dolor. Pero de momento otra noticia. Impresionantemente, el propio día de la inauguración, aquel hombre que recibe la herida de muerte resucita. Resucita. El mundo se queda, como dice Apocalipsis 13, todo el mundo dirá: ¿quién? Ahora, ¿quién no solamente salvó al mundo de una eminente catacumbe, sino que ahora se levanta de la misma muerte? ¿Quién podrá luchar contra él? Se levanta. Y el pueblo judío muerde el anzuelo y dice: wow, este es el hombre nuestro. Así es que qué mejor que inaugurar el templo sentándolo a él en el lugar santísimo, en el lugar de Dios. Y ahí se cumple la profecía de Pablo: atrevido, tanto que se atreverá a entrar en el templo de Dios y sentarse en el lugar de Dios. Y en ese momento, entonces anuncia el pueblo de Israel que el anticristo, que el líder mundial que ahora se ha levantado, va a sentarse en el lugar santísimo. Y en ese momento, mientras se está dando la investidura y el sumo sacerdote le echa el aceite y se está dando aquella investidura, y cuando el tipo está deseando, ha estado deseando por miles de años esta oportunidad, y en ese momento el tipo se sienta en el templo. Cuando se sienta en el templo ya se dio cuenta que logró su objetivo. Así es que ya no le importará estar engañando más. Se quita la máscara y pela sus verdaderos dientes. Y desde allí, desde el trono, comienza a blasfemar públicamente del Dios del pueblo judío, y comienza a burlarse desde el mismo lugar santo. Empieza a burlarse del pueblo judío. Y está haciendo proclamas de grandes abominaciones. Pero por aquellos, déjenme regresar rápidamente, por aquello de la historia y todo, el pueblo judío ha decidido conservar este lugar intacto para recuerdo. Este lugar. Así es que como ahora todo es electrónica, cuando el tipo se está proclamando, y como todo el pueblo judío no puede estar porque es grandísimo, 6 millones no puede estar ahí, así es que se pondrán pantallas en el muro de los lamentos, aquí, en el muro de los lamentos, pantallas gigantescas para estar viendo en vivo. Y ahí estará todo listo, y el tipo está haciendo su blasfemia sentado, y se proclama que él es Dios, y se proclama abiertamente el hijo del diablo. Y cuando está haciendo eso, de momento, recuerde que todos los periodistas y camarógrafos tienen una cosita en el oído, microfito. De momento, todititos los periodistas que están con las cámaras en vivo cubriendo al líder en ese momento, de momento están oyendo en el oído que le dicen: vénganse, vénganse, vénganse para el muro de los lamentos, vénganse corriendo al muro de los lamentos, porque en el muro están apareciendo 2 tipos. 2 personajes. Uno parece que es Moisés y el otro parece que es Elías con un bastón vestido con piel de camello. Están apareciendo en este momento en el muro de los lamentos. Y entonces cuando ellos escuchan esta noticia, porque recuerden que el periodista lo que le gusta es el karma. No, perdón, se me olvidó la palabra en ese momento. Es exactamente la noticia. Tenía otra palabra de esa, la noticia, no el karma, la noticia. Y en ese momento, cuando ellos escuchan que algo está pasando y que eso va a traer más la atención de eso, porque ¿quién se atreve a desafiar al líder en ese momento? Pero que 2 tipos están apareciendo ahí, van a desafiar a ese hombre. Entonces sale corriendo todas las cámaras, salen corriendo y dejan al hombre ahí solo. Y no hay cosa más que enferme a un tipo soberbio que le quiten atención.
Así es que el anticristo se enfurece y él mismo estará viendo por el monitor ahí cuando todos los periodistas salen corriendo para el muro de los lamentos, porque ahí están apareciendo dos personajes extraños y en el pueblo judío se está aglomerando alrededor y aparecen aquellos dos personajes y el primero de ellos levanta su mano, Moisés, y todos los micrófonos a él en ese momento y comenzará a decir y agarra su dedo porque sabe que las cámaras están señalando, el tipo está viendo las cámaras y señala con su dedo al que está sentado ahí al usurpador que está sentado en el templo y le dice: escucha, impostor, yo, Moisés, testigo ocular y de oído del verdadero Mesías del pueblo judío, de Yeshua el Nazareno, porque yo estuve con él en el monte de la transfiguración. Yo sé quién es Jesús, yo sé que él es el verdadero Mesías. Tú eres un impostor, tú no eres Dios. Y para demostrar que no eres Dios, a partir de este momento golpearemos la tierra con toda clase de plaga. Se hará temblar a la nación judía en ese momento y la bestia se enfurece, rechina sus dientes y se levanta el otro parecido a Elías y le dice: escucha tú, falso profeta, falso sacerdote embustero, tú no eres el representante religioso del pueblo judío. Yo vengo como testigo de Yeshua, el verdadero sumo sacerdote. Vengo para decirte que Yeshua no está muerto, él está vivo, porque Moisés y yo estuvimos en el monte de la transfiguración. Nosotros somos testigos y te enjuiciamos a partir de ahora. Pónganse de pie, por favor. Oh, momento más grande y más lindo va a ser ese. Por eso les he hablado de este estudio, el trono y el cordero, y el trono y el creador, de estos dos, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Porque desde el cielo tal, y hago profundo el tema, el pasaje del profeta Isaías cuando dice, y desde lejos, no está diciendo de la tierra, está hablando de algo extraterrestre, y desde lejos miraremos la tierra. Y en ese momento la iglesia estaremos en el cielo a la expectativa, viendo a los heroicos 144,000 y a los dos testigos. Ese momento trascendental. Por eso cuando ellos llegan al cielo, la iglesia prorrumpe en un terremoto de aplausos, de gritos y de gloria al llegar al cielo los dos heroicos testigos que le hicieron lamer el polvo de la humillación a la bestia. Mis queridos hermanos, esto antes parecía cuentos, mitos y leyenda, pero ya no es cuento, mitos y leyenda, ya es realidad. Si todo esto ya está en la vuelta de la esquina como lo hemos demostrado hoy, la pregunta del $1.000.000 es: ¿qué tan cerca está el arrebatamiento de la iglesia? Lo único que les puedo decir, porque no tenemos derecho a poner fecha, ni a andar ahí buscando si está escondido, que si lo escondió, no olvidémonos de eso. Sencillamente el Altísimo dijo: del día y de la hora nadie lo sabe. Por tanto, cuando vosotros veáis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza. Sí. No. Deje de estar viendo a Colombia. Deje de estar viendo a Guatemala. Deje de estar viendo a Florida. Mire hacia arriba, porque nuestro verdadero representante, verdadero ungido, está allá arriba. Deje de estar viendo a los montes de Baal. Por eso Elías los citó allá.
Levantad vuestra cabeza, vuestra mirada hacia arriba, e inclinad vuestro corazón. Es tiempo de humillarnos, porque solo si nos humillamos, solo si nos hacemos niños, vamos a poder recibir esta revelación del Espíritu Santo. Solo manténgase firme y fiel esperando su venida. Del día y de la hora usted no se preocupe. El Espíritu Santo le va a avisar en el momento trascendental del arrebatamiento. Nos va a mandar un chispazo. Y eso sí tiene respaldo bíblico. En el tema momentos antes del rapto lo digo. Así es que usted solo manténgase fiel. Fiel. Ame a Jesús. Luche. Como dijo Pablo, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Que estamos abatidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Se levante, siga, pero siga y siga nada más en el Señor. Y así, apágueme la luz y vamos a ver, pero una cosita, veamos esto, así va a pasar muy pronto.